Bueno chicos, bienvenidos a este segundo video del tema 5 de geometría. Ahora vamos a hablar un poquito de triángulos. Si bien, bueno, ya estuvimos trabajando con triángulos, por ejemplo, en el práctico 3, si no me equivoco, para hacer cálculo de sus puntos notables, el circuncentro, el baricentro, etcétera. También en el práctico 1 hay algunos ejercicios de triángulos, porque este práctico se puede ver transversalmente junto con los otros temas. Creo que la mayoría sabe cómo se calcula el perímetro de un triángulo, cómo se saca el área. Vimos un video para sacar el área de un triángulo conocido sus vértices, pero en este video lo vamos a mirar más desde el punto de vista geométrico, ¿sí? ¿Qué es un triángulo? Un triángulo básicamente es un polígono convexo formado por tres lados y tres ángulos. ¿A qué me refiero con polígono convexo? Mostremos un poquito. El triángulo no hay forma de que sea cóncavo, pero para que se hagan una idea, un cuadrilátero sí puede ser cóncavo. Sería algo más o menos así, como para, por contraste, ver la idea. Ya seguimos con triángulo. Un cuadrilátero es una figura geométrica, o sea, un polígono con cuatro lados. Y si yo lo dibujo de esta forma, fíjense que no tiene ninguna forma en particular, pero los lados son cuatro, efectivamente, como si fuese una especie de flecha, una punta de flecha. Este cuadrilátero es cóncavo. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto dentro de la figura y tomo otro, puedo trazar una línea que pase por fuera de la figura. Entonces, cuando sucede eso, aquí, fíjense, queda un pedacito afuera. Cuando sucede eso, la figura es cóncava. Para que sea convexa, básicamente lo que yo tengo que tener es una figura de tal forma que cualquiera sea el par de puntos que yo tome dentro de ella, la línea recta que las une siempre queda por dentro. Y básicamente para que eso pase, los ángulos tienen que ser menores de 180. Fíjense que la de hace rato, este ángulo de aquí es mayor de 180. En un triángulo eso no pasa, no hay forma, el triángulo siempre es convexo. Bien, entonces decíamos, un triángulo, hagamos una figurita de un triángulo, es un polígono convexo de tres lados. No vayan a querer decir de tres lados iguales porque eso es un caso particular de cierto triángulo, que no todos son así. Bien, tenemos entonces aquí los tres lados. Veamos cómo se denotan por convención las partes del triángulo. El triángulo tiene tres lados, tres ángulos internos, tres ángulos externos y después, bueno, tiene todos sus puntos notables, etcétera, etcétera, ¿sí? Los vértices del triángulo se suelen denotar con letras mayúsculas, A, B, C. No hay un criterio para poner el orden de los puntos, los pueden poner como quieran, con esto no pasa nada. A, B y C. Los lados del triángulo lo puedo denotar poniendo el nombre de los dos vértices que lo componen. Por ejemplo, este es el lado BC con una rayita arriba, sin flecha, porque no es un vector de momento, o directamente con minúscula en función del vértice del lado opuesto. O sea que este sería el lado A en minúscula, este de aquí el lado B y este el lado C. Y los ángulos, recuerden que en el video anterior dijimos que el ángulo en realidad es la figura, o sea, la punta esa sería el ángulo, pero dado que con ángulo básicamente lo vamos a interpretar como la amplitud, la medida del ángulo, lo podemos denotar de varias formas. Por ejemplo, el ángulo en esta esquina, pongamos con otro color, pongamos ahí, este, bueno, lo voy a poner naranja. Por ejemplo, el ángulo en esta esquina, o la medida de ese ángulo, la podemos denotar colocando el nombre del vértice y este acento puntudo, ¿sí? El ángulo en el vértice A, o poniendo los tres vértices puede ser B, A, C. En este caso, si lo voy a escribir así, el que está al medio me marca dónde lo estoy midiendo, ¿sí? O lo que hacemos más fácilmente es utilizar letras griegas en minúscula. Por ejemplo, si está en el vértice a esto lo voy a llamar alfa. Algunos le ponen el simbolito arriba, pero con ponerle ahí ya alcanza. Alfa, este va a ser beta y este va a ser gamma. Bien, básicamente cómo se denota las partes del triángulo. Los ángulos exteriores, ¿dónde están? Los ángulos exteriores lo voy a hacer aquí para el vértice C. Los ángulos exteriores, cuidado, no es esto, no es completar el giro,
sino que el ángulo exterior es, si yo extiendo este lado, el exterior es suplementario del interior. El exterior sería este, acá, que si se fijan, y lo tomo con la otra recta, es decir, si prolongo esta recta, ahí, el exterior de este lado mide lo mismo que el otro exterior que acabo de borrar, es decir, este mide lo mismo que ese hasta aquí, si hasta esa partecita. Eso se puede probar, no es muy difícil, con lo que vimos en el video anterior, pero básicamente esa es la idea. No nos interesa tanto, al menos para esto, los ángulos exteriores, sino nos interesan los vértices, los lados y los ángulos interiores. Algunas propiedades básicas de cualquier triángulo, bueno, lo vimos en el video anterior, lo demostramos. La suma de los tres ángulos internos es absolutamente siempre 180 grados. Al menos para estos triángulos planos, hay otro tipo de triángulos ubicados en superficies curvas que no cumple esto, pero escapa lo que estamos viendo nosotros. Tenemos eso. Y después una propiedad triangular importante es que la suma de dos lados es absolutamente siempre, siempre mayor a estricto que el lado restante. Por ejemplo, el lado A más el lado C es mayor que el lado B, el lado A más el lado B es mayor que C, y me está faltando, el lado B más el lado C es mayor que A. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo pongamos con las tres alternativas, si quieren. Dado que A, B y C representan la longitud de los lados, A más B tiene que ser mayor que C, A más C es mayor que B, y ¿quién me está faltando? Y B más C es mayor que A. Quizás alguno se pregunte, ¿por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque si los lados, por ejemplo, si C y A fuesen menor que la suma de B, no los voy a poder juntar para que se me arme el triángulo. No sé si conocen cómo se dibuja un triángulo con regla y compás, pero podemos hacerlo. Aquí estamos. Abramos un archivito de GeoGebra. No lo tenía previsto para el video, pero les puedo mostrar cómo funciona la idea. Con GeoGebra imitando para hacer el compás, porque aquí en la pizarrita es un poquito difícil tomar circunferencias de cierto radio, ¿bien? Pero supongamos que queremos, hasta que se abra el GeoGebra, como primera opción, antes de comenzar a clasificar, quiero construir un triángulo, digamos que no se puede, construir un triángulo de lados, y pongamos algo que no salga, como está ahí, por ejemplo, de lados que sean 1, 3, y como les decía, A más C tiene que ser mayor que B, eso suma 4, por ejemplo, 1, 3, 2. Mayor que B, supongamos que esto sea menor que B, 1, 3, 2 verificaría, 1, 3, 5, ¿sí? Entonces vamos a construir un triángulo de lados 1, 3, 5. Si se fijan, si A y B los tomo como 1 y 3, 1, 3 me queda 4, 4 es menor que 5, no mayor que 5, técnicamente no se puede construir este triángulo. Y efectivamente no vamos a poder. Bueno, a ver si se abre esto. Ahí está. Bien. Perfecto. Entonces tenemos aquí, vamos a sacarle los ejes y vamos a construir esto. ¿Sí? Para eso necesitamos un segmento del lado 1. Bueno, se abrió de vuelta. Uno del lado 3 y otro del lado 5. Aquí directamente vamos a tomar los cuadraditos. Entonces, un segmento del lado 1, ahí. Ni me interesan las coordenadas, solamente el segmento. Después necesito uno del lado 3 y otro del lado 5. Ahí, 3. Y aquí este de 5. Bien, listo. Tengo eso. Los puntitos no me interesan. Y veamos cómo se construye el triángulo. Este no se puede construir como para que se fijen. Lo que necesito es lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es, tomo el segmento del lado 5, a ver si me deja correrlo. Bien, tenemos aquí, se llama H, no me interesa el nombre tampoco. Y lo que se hace, sus vértices son estos, no me interesa los nombres de los vértices. Lo que se hace es, con un compás, ¿sí? Con un compás, yo desde un vértice voy a medir la longitud de, acá fíjense, tengo los otros dos lados. Este, si quieren, le pongamos con un color, por ejemplo en azul, y este en
rojo. Entonces, para construir el triángulo, yo tengo que agarrar el segmento azul, ahí, lo coloco, movamos esto para que quede ahí con la cuadrícula, lo coloco aquí, y, ¿sí?, con un compás tengo que trazar una circunferencia. Fíjense aquí, aquí lo voy a hacer de la siguiente forma, está ahí el segmento azul, entonces con el compás trazo la circunferencia, ¿sí? Perfecto, listo. Hago lo mismo con el segmento rojo, mido con el compás, lo ubico ahí y trazo una circunferencia también. Pongamos los vértices del segmento rojo, trazo una circunferencia. Donde se cortan las circunferencias, se me forma el tercer vértice del triángulo. Y fíjense que aquí justamente no se me arma un triángulo, porque saquemos si quieren el segmento negro, hasta en el rojo y el azul. El segmento que va de aquí hasta aquí mide 5. En lo máximo, en lo más estirado que pueden estar, esto mide 1 y esto mide 3. No se cortan. Entonces, la única forma de que se arme el triángulo es que la suma de esto y esto sea mayor que 5 para que efectivamente se puedan cortar las circunferencias y se arme el triángulo. Fíjense, lo vamos a hacer de vuelta. Ahora en un caso que sí se puede armar. Entonces saquemos las circunferencias, dejemos ahí el segmento este de 5 y estos dos los volvamos, este puntito que se queda aquí, quiero el segmento, ahí está, lo dejemos por aquí y este lo dejemos por allá. Bien, entonces tenemos este segmento que mide 5, entonces busquemos que esto efectivamente se corte. Que si le pongamos este 4, ahora 1, 2, 3, 4, y a este le pongamos 3, ¿bien? Y ahora repetimos el proceso. Ese vértice, como no lo necesito, bueno, sí lo necesito, pero no, vamos a poner aquí, ¿bien? Y trazamos la circunferencia. Todos los puntos de esta circunferencia por lo que sabemos de circunferencia, la distancia de un punto de circunferencia a su centro es el radio, es en este caso 4, ¿bien? Y ahora hacemos lo mismo con el segmento rojo, en este caso el punto D no necesito, aquí me hizo cualquier cosa, ahí, ¿bien? Y trazo la circunferencia. Ahí. Donde se cortan, ¿sí? Donde se están cortando, se me forma el tercer vértice del triángulo. Fíjense, entonces, le voy a pedir la intersección, puede ser tanto arriba como abajo, pongamos aquí, y fíjense que si yo ahora armo el triángulo, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a hacer con segmentos para que sea mejor. El segmento de abajo mide 5. ¿Este segmento cuánto mide? Este segmento mide 4, porque la distancia de este punto a cualquier punto de la circunferencia es 4. Y este segmento mide 3, porque en esta circunferencia tengo radio 3. Entonces ahí se me está formando el triángulo. Fíjense que si sacamos un ratito estos segmentos y efectivamente pedimos el triángulo, tenemos un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5. Bien, eso es el porqué de esa propiedad que presentamos ahí, ¿sí? Necesito sí o sí que la suma de dos lados sea mayor que el lado restante. Después viene lo que es clasificación de triángulos. Pongamos aquí, clasificación de triángulos. ¿Cómo podemos clasificarlos? Los podemos clasificar en función de la longitud de sus lados y en función de los tipos de ángulos que tienen. Entonces, como clasificación, eso está desarrollado en la teoría, pero vamos mencionando, vamos a tener lo siguiente. Primero, en función de sus lados, pongamos aquí, en función de sus lados, vamos a tener un triángulo equilátero cuando los tres lados midan lo mismo. Se puede probar que si los tres lados miden lo mismo, los tres ángulos interiores también son 60, y este es el polígono regular de tres lados. Un polígono es regular cuando todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos también, ¿sí? En el triángulo es el equilátero. Después tenemos el isósceles, que es con SC por las dudas, isósceles, que es un triángulo donde tenemos dos lados iguales. Cuidado con la definición de isósceles porque no es
dos lados iguales y uno distinto, son solamente dos iguales. O sea que el equilátero es también isósceles, porque para ser isósceles le alcanza a contener dos lados iguales. El tercero no me importa que haga, o sea que todo triángulo equilátero también es isósceles, obviamente que al revés no se cumple, no todos los isósceles son equiláteros porque el tercer lado podría ser distinto. Particularmente en el triángulo isósceles se puede probar que eh, los ángulos que no son los que forman los dos lados iguales, aquí les muestro, esto sería como una esquemita de un triángulo isósceles, fíjense, dos lados iguales, los ángulos que no son los que forman los lados iguales, este es el que forma el lado igual, los lados iguales, estos dos ángulos son congruentes, ¿sí? Esos dos ángulos son congruentes, ¿sí? Perfecto, tenemos eso. En el equilátero entonces tenemos tres lados iguales, tres ángulos iguales. En el isósceles vamos a tener dos lados, bueno, estamos diciendo iguales, en realidad son congruentes, dos ángulos congruentes también. Y por último tenemos el triángulo escaleno, donde los tres lados son distintos y evidentemente los tres ángulos también. Eso respecto a los lados. Vamos respecto a los ángulos. Tienen que tener presente que en un triángulo, sí o sí, dos ángulos son agudos. ¿Por qué? Porque si los tres ángulos suman 180, si yo llegase a tener dos rectos, por ejemplo el phi beta, ya suman 180, gamma debería ser cero, no hay triángulo. Y si alfa y beta son obtusos los dos, me paso de 180, o sea que eso no puede ser. En cualquier triángulo sí o sí tengo dos ángulos agudos. Bueno, en base a eso, si el tercero también es agudo, o sea, los tres agudos, vamos a tener un triángulo acutángulo, donde, bueno, los tres son agudos. Después vamos a tener un triángulo rectángulo, donde uno, el que puede ser distinto, es un ángulo recto. Particularmente en el triángulo rectángulo, cosa que más o menos ya se trabajó en un momento, en un triángulo rectángulo, tenemos ahí un ángulo recto, los lados que forman el ángulo recto se conocen como catetos, no es uno opuesto ni otro adyacente, eso es para trigonometría respecto a uno o el otro ángulo, lo vamos a ver en el práctico que sigue, y el lado opuesto al ángulo recto se conoce como la hipotenusa. El triángulo rectángulo tiene la característica, eso se puede probar mediante Pitágoras, que la hipotenusa es, obviamente, los dos catetos suman más que la hipotenusa, pero la hipotenusa es siempre más larga que cualquiera de los dos catetos. Bien, triángulo rectángulo. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, donde tenemos un ángulo obtuso. También en función de la clasificación de ángulos se lo puede clasificar en rectángulo o en oblicuángulo, donde el rectángulo es este y estos dos, acutángulo y obtusángulo, son el caso de oblicuángulo, es decir, no tengo ángulo recto. Bien, básicamente esa es la clasificación de los triángulos en función de los lados o en función de los ángulos. Obviamente que aquí se pueden combinar, ¿sí? El triángulo equilátero, por ejemplo, el triángulo equilátero es sí o sí acutángulo, porque todos sus ángulos son de 60 grados, no hay otra forma. Pero el triángulo isósceles puede ser acutángulo, puede ser rectángulo o puede ser obtusángulo, ¿sí? Como para que lo vean aquí, para el isósceles, esta figura me permite armar un isósceles. Ahí tendría un isósceles eh, acutángulo, los tres ángulos son agudos. Ahí sería obtusángulo y habría que ponerlo para que justo ahí, me está quedando un ángulo recto allá arriba, ¿sí? Entonces el isósceles puede ser las tres versiones. El obtusángulo, perdón, el escaleno puede ser también, puede ser acutángulo, bien, puede ser rectángulo y puede ser obtusángulo. Basta simplemente con armarlo y termina saliendo. Por ejemplo, un escaleno obtusángulo, tendríamos aquí este que no mida lo mismo que aquel, y ahí tenemos un escaleno obtusángulo. Un escaleno acutángulo, bueno, podría, bueno, esto necesito que quede aquí.
Esto, bueno, primero sabemos el rectángulo, ya que está ahí. Fíjense, tengo un escaleno rectángulo y un escaleno acutángulo, por ejemplo, por aquí por allá, fíjense, no es isósceles, tenemos ahí eso, ¿sí? Y para cerrar el video vamos a hacer un par de ejercicios más que nada de demostración, como para mirar un poquito la idea. Demostremos cómo se calcula el área de un triángulo, ¿sí? Ya habíamos hecho en otro video el cálculo del área de un triángulo, pero conocido los vértices. Demostremos, con lo que ya conocemos, cómo se calcula el área de un triángulo de la forma más común, o sea, el famoso base por altura sobre 2. Para comenzar, voy a mostrar cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo, que es bastante simple la idea, y después vamos a llevarla a los otros casos. Supongamos entonces que tengo un triángulo rectángulo. Bien, pongamos aquí un triángulo rectángulo, donde esto va a ser, ya marco la hipotenusa, esto va a ser la base y esto va a ser la altura. Y cierro aquí con la hipotenusa. Si yo en vez de dibujar el triángulo este tal cual está, dibujo un rectángulo, o sea, un cuadrilátero, el famoso rectángulo, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Cuadriláteros vamos a ver más adelante, pero puedo ir dibujándolo aquí. Fíjense entonces que del rectángulo, ¿qué sabemos? Los cuatro ángulos son rectos y los lados son paralelos entre sí, o sea, miden lo mismo. Entonces, esto es ángulo recto, esto es recto, recto, recto. Y si los lados miden lo mismo, entonces aquí esto es base y esto es altura. Luego, el área del rectángulo, ¿cuánto es? El área del rectángulo es base por altura. Y el área de nuestro triángulo rectángulo, ¿cómo nos queda? ¿Cómo sé que es dividido 2? Bueno, porque básicamente aquí este triángulo es congruente con el otro porque es un triángulo que tiene los mismos ángulos. Fíjense que aquí, por ejemplo, si esto es alfa y esto es beta, dado que en un triángulo rectángulo alfa y beta son complementarios, acá esto es beta y esto es alfa. Sin otra forma de verlo es que, fíjense, por las rectas paralelas cortadas por una secante, beta y beta en distintos colores son alternos internos y alfa también son alternos internos. Luego tengo dos triángulos iguales. Evidentemente que la suma del área de los dos triángulos iguales me da igual al área del rectángulo. Entonces el área del rectángulo es el doble del área del triángulo y esto me queda base por altura sobre 2. Pero probado para un triángulo rectángulo, o sea, en un triángulo rectángulo el área la puedo sacar como un cateto por el otro sobre 2. Veamos entonces ahora qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo. Bien, entonces pongamos aquí un caso de un triángulo no rectángulo. Vamos con un acutángulo como para que vean cómo funciona. Entonces pongamos aquí, esto por aquí. Pongamos esto por aquí. Esa letra B la voy a correr así no estorba. Ahí está. Y esto por allá. Este triángulo no es rectángulo. Estoy tratando de que lo pongamos más así. Tampoco es isósceles, no es un caso particular. Es un escaleno, aunque también funciona con isósceles, ¿sí? Es un escaleno acutángulo, los tres ángulos agudos, no tengo ángulo recto, y ¿qué es lo que quiero calcular? Quiero calcularle el área, llegar a la fórmula de base por altura sobre 2. Voy a tomar esto como la base, la altura ya la definimos, si estos son los vértices A, B y C, bien, los vértices A, B y C. La altura para el vértice B es el segmento que cae en perpendicular desde el vértice B hacia el lado AC. Lo que voy a hacer aquí es construir lo siguiente. Fíjense, vamos a tomar, en vez de dibujar la altura perpendicular aquí, la voy a dibujar en el vértice A y en el vértice C. Es decir, la voy a colocar por aquí, una, la otra por acá, que básicamente eso es la altura, y vamos a cerrar la figura ahí, buscando armar un rectángulo. ¿Sí? Estamos buscando armar un rectángulo. Entonces, el área de mi triángulo va a ser el área del rectángulo
menos el área de los triángulos que están en violeta, que si quieren le pongamos números. Este es el triángulo 1, este es el triángulo 2, y el área de mi triángulo es todo el rectángulo menos esas dos áreas. Ahora, fíjense que por armarse un rectángulo, acá tengo ángulo recto y acá tengo ángulo recto. Y hace rato ya demostré cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo. Es cateto por cateto sobre 2. ¿Cuánto miden los catetos? Bueno, este cateto mide h, lo que estamos definiendo como altura. ¿Sí o no? Hay mide h y hay mide h. Y aquí lo que vamos a hacer es separar esto justo en el vértice B en dos partes. Este segmento va a ser A, y si todo esto es B y esto es A, esta parte desde aquí hasta acá es B menos A. Entonces, el área del primer triángulo, ¿cuánto es? Es A por H sobre 2. Demostración que hicimos hace un ratito allá arriba, ¿sí? Cateto por cateto sobre 2. El área del segundo triángulo es B menos A por H sobre 2. B menos A por H sobre 2. El área del rectángulo, le pongamos R, el área del rectángulo completo, no del triángulo, sino del rectángulo, ¿cuánto es? Un lado mide H, el otro mide B. Entonces esto es B por H. Entonces, el área de nuestro triángulo, lo llamamos T, ¿cuánto nos va a quedar? Es el área del rectángulo, B por H, menos el área de los dos triángulos, menos A por H sobre 2, menos B menos A por H sobre 2. ¿Cuánto nos queda? B por H menos A por H sobre 2, y acá distribuyo. Menos B por H sobre 2 me queda menos B por H sobre 2, y aquí menos con menos más A por H sobre 2. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esto se simplifica con esto y me queda B por H menos B por H sobre 2, básicamente es una cosa, menos su mitad, me queda la mitad, que es base por altura sobre 2. Fíjense, ahí una demostración muy simple de que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y si alguno se pregunta qué pasa si el triángulo es obtusángulo, bueno, también lo hagamos. Es la misma dinámica. Pongamos un triangulito aquí, esto por aquí. Para que sea obtusángulo necesito que esto vaya para allá, ahí. Y fíjense, tenemos eso. Hagamos rápidamente el esquema como para que nos guiemos. Entonces, la altura, acá sí la altura es K en perpendicular. Recuerden que puede pasar por fuera, llega hasta ahí. Y acá necesito, para cerrar la figura, completar este bordecito. Y acá vamos a poner de vuelta lo que sería la paralela a la altura y cierro arriba para tener el rectángulo. Bien, perfecto. Entonces, pongamos nombre a los segmentos más que nada. Fíjense que aquí entonces, hasta acá, esto es la base del triángulo, la altura es esto sigue siendo la altura. Desde aquí para acá, este segmento lo voy a llamar A, y arriba, evidentemente, que si tengo B y A, el segmento de arriba es A más B. De vuelta les voy a poner nombre a los triángulos. Este va a ser el 1, este va a ser el 2, y el área de mi triángulo es el área del rectángulo menos el área de 1 y el área de 2. El área de 1, fíjense, obviamente, triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda H por A más B sobre 2. ¿Sí? El área del segundo triángulo, ¿cuánto me queda? Me queda A por H sobre 2. Y el área del rectángulo, la pongamos aquí, ¿cuánto me queda? Es, el lado del rectángulo es A más B y el otro es H. Me queda A más B por H. ¿Sí? A más B por H. Entonces, el área del triángulo, ¿cuánto me queda? El área del rectángulo, A más B por H, menos las otras dos áreas, menos el, vamos distribuyendo, si quieren el 1, sería A por H sobre 2. A por H sobre 2. Podría haber distribuido el primero, bueno, mala mía. Acá me queda, estamos restando esto, menos B por H sobre 2.
Y aquí este también resta menos a por h sobre 2, ¿sí? Menos a por h sobre 2. ¿Y esto cuánto me queda? Distribuyamos la primera parte, tengo a por h, ¿sí? Tenemos entonces a por h más b por h, base por altura, y tengo estas de aquí. Fíjense que este con este son dos mitades que suman una unidad, o sea que eso es menos a por h, entonces me queda menos a por h, y este de aquí me queda menos b por h sobre 2. Y volvemos a lo mismo de hace rato. Entonces, ¿qué sucede? Este se simplifica con este. Esta área es esta, la de acá. ¿Sí? Eso es eso, básicamente. ¿Bien? Y después, este con este, una unidad menos su mitad, me queda base por altura sobre 2. ¿Sí? Demostración del área de un triángulo. Tenemos para un obtusángulo, ¿sí? Que podría llegar a ser isósceles, ¿sí? No me interesa eso, simplemente como está puesto aquí, para un acutángulo, para un rectángulo. Y como último ejercicio, para cerrar este video, determinemos el área o una fórmula para sacar el área de un triángulo equilátero. Área de un equilátero. Muchas veces la resolución de un triángulo utiliza Pitágoras, lo vamos a hacer ahora, y relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas vamos a ver en el práctico número 6. Así que aquí directamente lo vamos a hacer con Pitágoras y nada más. Recuerden, un triángulo equilátero es aquel triángulo donde los tres lados son iguales y automáticamente los tres ángulos miden lo mismo. Aquí, recuerden, esto es un esquema. Este triángulo, no sé si precisamente este es equilátero, estamos tratando de que más o menos sí, pero es un esquema. Bien, entonces, al lado lo vamos a llamar, si quieren, le llamamos B, por el tema de que es la base. Los tres lados miden lo mismo, B, B y B. Y la altura, ¿quién es? La altura es este segmento, el que va del vértice este al lado opuesto en forma perpendicular. Si se fijan, entonces, aquí lo que tengo es un ángulo recto y por lo que ya vimos, o sea, hagamos las inferencias en base a lo que ya vimos. Si es equilátero, es isósceles. Y luego, si lo estoy tomando como que estos dos lados son iguales, este y este, estos ángulos miden lo mismo. Es decir, este ángulo mide cierto valor alfa y este ángulo también mide cierto valor alfa. Bien, tenemos eso. Después, ¿qué más tenemos? Después, arriba, esto de aquí será algún valor beta, y como alfa más beta tienen que sumar 90, y acá ya tengo alfa y tengo un ángulo recto, a este ángulo no le queda otra más que ser beta. Particularmente beta pasa a ser la mitad de alfa, o sea que aquí el triángulo me queda 60 sería alfa, y beta es 30, así que lo vamos colocando porque si es equilátero, esos ángulos ya están fijados, o sea que esto mide 60 y este 60 por ser isósceles, y por que los ángulos suman 180, eso mide 30. Luego entonces, ¿qué es lo que veo? Que tengo dos triángulos iguales, es decir, este lado es igual a este. Comparten este lado y los ángulos son los mismos. Lo único que me queda es que esto sea igual a esto. Y por ende, este pedacito de aquí es desde acá hasta acá la mitad de la base. Con eso puedo trabajar con Pitágoras. ¿Por qué? Porque ¿qué triángulo me quedó? El triángulo que me quedó es el siguiente. Lo que tenemos es la altura, vamos a dibujar medio triángulo, es decir, el rectángulo, y después tenemos, vamos aquí en negro, esto sería el segmento B, y esto sería el segmento B sobre 2. Recuerden que Pitágoras funciona solamente para triángulos rectángulos. B sobre 2, esto es B, y ese segmento en violeta es la altura. Le dije B, pero escribí H, mala mía. Tenemos esto. Entonces, por Pitágoras, ¿qué es lo que me dice Pitágoras? Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos
¿sí? Es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea que en este caso los catetos son h y b sobre 2, o sea que sería h al cuadrado más b sobre 2 a al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es b cuadrado. Yo aquí quiero despejar h. Entonces, ¿qué me queda? H al cuadrado más, distribuyo la potencia, b al cuadrado sobre 4 es igual a b al cuadrado. Paso restando la fracción y me queda h al cuadrado igual a b al cuadrado menos un cuarto de b cuadrado, queda mejor escribirlo así. Y básicamente tengo una unidad menos un cuarto de esa unidad, son 1, 4 cuartos menos un cuarto, 3 cuartos. Aquí me está quedando que h cuadrado es igual a 3 cuartos de b cuadrado. Aplico raíz cuadrada miembro a miembro. Aquí no hace falta poner el valor absoluto porque h y b representan longitudes, son positivas, con lo cual me está quedando que h es igual a la raíz de 3 cuartos de b cuadrado, y al distribuir la raíz que me queda, la raíz de 3 es raíz de 3, la raíz de 4 es 2, y la raíz de b cuadrado es, en este caso porque es positivo, es b, ¿sí? Y si alguno conoce trigonometría, ese raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Es el seno de 60 o el coseno de 30, y lo vamos a ver después en trigonometría, ¿bien? Entonces, básicamente, el área de mi triángulo equilátero, ¿cuánto me va a quedar? La llamemos A directamente, es base por altura sobre 2. Entonces reemplazamos que me queda, la base es B, como pusimos aquí, ¿sí? La base es B. La altura, lo que está puesto ahí, raíz de 3 sobre 2 por B, y todo esto sobre 2. Entonces, raíz de 3 sobre 2 me queda raíz de 3 sobre 4 por b al cuadrado. Una formulita como para obtener el área de un triángulo equilátero. Bien, perfecto. Con eso terminaríamos esta primera parte del video de triángulos. En el siguiente video vamos a estar trabajando con semejanza de triángulos, que es un concepto importante, pero no quería alargar tanto el video. Así que bueno, los espero ahí. Cualquier cosa, ya saben, consultan, y los espero en el próximo video.